sabéis, Alberto Cabanes es el fundador de Adopta un Abuelo, que es una organización que se encarga de conectar generaciones. Por así decirlo, es una comunidad de personas que quieren cambiar un poquito el mundo con un voluntariado totalmente diferente. Y como sabéis, estamos ante una pandemia mundial causada por el COVID-19 que por desgracia se está pues focalizando en un sector, el de la tercera edad, que justamente es el sector en el que el voluntariado de Adopta un Abuelo es donde realiza sus labores. ¿No es así? Alberto, en poquitas palabras, ¿qué es Adopta un Abuelo y cómo os ha tocado vivir esta crisis? Bueno, pues nada, gracias Pablo y gracias a todo el mundo por tener este ratito para escucharme y no me tienes que pedir disculpas que, bueno, o sea, yo soy el primero que tiene mil fallos técnicos con la tecnología. Bueno, para los que no lo conozcáis, pues Adopta un Abuelo es un programa intergeneracional de compañía. Lo que nosotros básicamente hacemos es conectar generaciones, o sea, en España, para que os hagáis una idea, hay 360.000 personas mayores viviendo en residencias, más de 2 millones de personas mayores viviendo en sus domicilios y nada, lo que detectamos es que hay un gran problema que es la soledad de las personas mayores y nosotros lo que básicamente hacemos es luchar contra ello conectando a gente joven con gente mayor. Entonces, por un lado, lo que vemos es que las personas mayores pues ganan compañía, ¿no? O sea, la parte que yo siempre digo que en Adopta un Abuelo somos fans de la inclusión social. Y luego, por otro lado, pues los jóvenes voluntarios pues aprenden valores y experiencias de las personas mayores. Para mí lo más importante siempre es poner en valor la figura de las personas mayores y, de hecho, lo más curioso de nuestro modelo es que la persona mayor no paga nada y, bueno, nos hemos reinventado completamente porque, nada, en tan solo 2 semanas pues pusimos en marcha un programa que se llama, bueno, en uno de ellos, ¿no? Minutos en compañía, junto con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía también, y luego también pues muchísimo apoyo de un montón de empresas, pues están Banco Santander, Fundación KPMG, Repsol, Iberdrola, Santa Lucía y algunas más, y nada, o sea, felices de estar con ellos porque toda la parte que nosotros antes hacíamos presencial, ahora lo estamos haciendo online y, bueno, pues funcionando y seguimos dando el servicio. Justamente ese es el punto que vamos a tratar hoy en este Lookup, en este webinar, que es, al final, la comunicación de crisis deriva de un factor muy sencillo, que es que tu organización o producto o servicio no esté en crisis, dado que, como nos has comentado, lógicamente entrasteis en una crisis muy fuerte porque al final vuestro producto o servicio prioritario, que es acompañar de forma presencial a los mayores, no podían hacerlo. Lo que habéis montado es la campaña, el servicio Minutos en Compañía. ¿Cuánto tiempo hay? Porque es una pregunta que nos ha llegado. ¿Cuánto tiempo hay desde el momento en el que hacéis un análisis de tenemos un problema, tenemos una crisis, hasta que publicáis Minutos en Compañía? ¿Qué tipo de proceso tenéis que hacer para poder seguir garantizando la ayuda a los mayores? Pues prácticamente pasó una semana, ¿vale? Porque, o sea, nosotros paramos la actividad y yo en ese momento, pues lo primero que hice, pues como cualquier emprendedor, fue echar cuenta a cuánto dinero tienes en la tesorería. Eso, punto número 1. Punto número 2, hablar con un abogado laboral para ver el tema de los ERTES. Y luego, punto número 3, tener una conversación con todo el equipo. Y se dijo que había 2 opciones. O se hace un ERTE y se despide a gente, o nos bajamos todos el sueldo de un 30 a un 40%, incluido yo, por supuesto. Y nada, o sea, lógicamente pues se escogió la segunda opción. Y luego la primera semana, o sea, básicamente era incredulidad absoluta, o sea, por lo que estaba pasando, o sea, estábamos prácticamente en shock todo el equipo. Y luego es verdad que conforme cerraron las residencias, esa semana caótica hasta que se activa el estado de alarma, pues bueno, es verdad que recibimos muchísimo feedback de nuestros usuarios y de nuestra comunidad. Al final yo creo que el emprendedor que tiene éxito es aquel que escucha a sus clientes y bueno, para mí hay una gran frase de Asmaura, y es que los clientes no se preocupan por tu solución, se preocupan por sus problemas, ¿no? Pues oye, enfócate claramente en el problema del usuario, cómo lo puedes resolver,
y justamente una semana después, pues ya después de haber recibido el feedback, pues servicio de videollamadas, de llamada, etcétera, etcétera, pues oye, se pensó en la llamada principalmente por la usabilidad de las personas mayores que teléfono tienen todas y lo saben utilizar. Vale, muchísimas gracias, Alberto. Esta pregunta nos la hacía tu tocayo, Alberto. María nos ha lanzado una pregunta que nos dice que nos gustaría saber 3 conceptos que deben estar en todo discurso para superar una crisis. Nos has contado que estabais todo el equipo bajo, chof. Por lo tanto, ¿qué 3 conceptos debería haber en ese discurso que me imagino que diste? No sé si por teléfono, por WhatsApp, por mail. ¿Qué 3 conceptos había? Pues hombre, a ver, o sea, yo eso no lo he analizado, ¿vale? Pero, o sea, simplemente yo siempre hablo desde mi experiencia, ¿no? Pues lo primero tiene que ser totalmente transparente y poner en situación al equipo. O sea, decir, oye, pues mira, tenemos esta situación, tenemos 2 vías, una es el despido, la otra es que todos nos bajemos el sueldo, ¿no? Entonces, al final, uno, estás siendo completamente transparente con tu equipo, o sea, les estás haciendo partícipe de la decisión, que yo creo que esa parte es importante, que en los equipos también, además, sobre todo el equipo que yo tengo, que es un equipazo, o sea, consensuamos es que prácticamente todo. O sea, yo no soy un líder de los que dice, oye, pues lo que yo digo, en algunas ocasiones sí, ¿vale? Pero generalmente siempre consensuamos todos. Y luego yo creo que el otro matiz que hay que dar en el discurso, aparte de la transparencia y consensuarlo todo, es el hecho de yo también incluirme, o sea, como parte de la solución, es decir, oye, pues yo también me bajo el sueldo, con lo cual yo debo ser el primero que ante una situación de crisis, pues asuma las consecuencias, lógicamente. Cosas buenas, pues que mira, en 15 días hemos pasado de tener un ERTE a tener que contratar personas, con lo cual hemos pasado de reducirnos el sueldo como un 30% a yo pagar incluso un 20 o un 30% más por el esfuerzo del equipo. Esto en 15 días. Entonces, al final, al equipo hay que ser súper transparente, las cosas van mal para todos, nos ajustamos el cinturón, van bien, pues van bien para todos, y yo soy el primero que, por supuesto, pues doy una gratificación mayor, por supuesto, lógicamente. Vale, Alberto, estás hablando ahora que de pasar de un ERTE vais a pasar a contratar plantilla, por lo que entendemos, bueno, los que te conocemos ya lo sabemos, pero para los espectadores que están con nosotros, pues que adulto un abuelo tiene que tener una plantilla para hacer el voluntariado y las experiencias pues sostenible para que, como comentabas al principio, los abuelos y abuelas no tengan que pagar, ¿no? Y entonces, viendo que lo has comentado tú antes también, lo de la honestidad y la transparencia, y viendo también que es algo básico en cualquier tipo de comunicación de crisis, nos hicieron una pregunta de por qué había que pagar este tipo de voluntariado, es decir, por qué había que pagar para participar en minutos en compañía. Sí, bueno, es una pregunta que nos hacen mucho, ¿vale? O sea, principalmente es porque se puede ser una entidad sin ánimo de lucro, pero también hay que ser una entidad sin ánimo de pérdida, ¿no? O sea, al final yo creo que los grandes proyectos o los proyectos que más lejos van a llegar son los que son autosostenibles, ¿vale? Eso punto número 1. O sea, las cosas no son gratis, o sea, me encantaría, pero no es así. El segundo es para profesionalizar el servicio. O sea, al final nosotros contamos con un montón de trabajadores sociales, de psicólogos, de coordinadores, que al final o sea, lo que quieren es que la experiencia de la persona mayor y la experiencia del voluntario sea fantástica. Luego también es por un tema de compromiso. O sea, nosotros cuando empezamos en 2014 el programa era completamente gratuito. O sea, yo iba ahí encontrando algunas empresas que me iban patrocinando los programas. Claro, la escalabilidad del programa, cuando empiezas a recibir miles de solicitudes como tenemos cada mes, pues no puedes llegar a dar ese servicio. Entonces, al final, muchos de los voluntarios que participaban no se comprometían con la persona mayor, y es muy duro cuando un voluntario dice, no, bueno, es que como esto es gratis, pues voy cuando quiera. Pues es que incrementamos el compromiso en torno a un 90 o un 95%, pagando una cuota de 9 euros. ¿Por qué 9 y no otra cuota? Pues, uno, hicimos un análisis de sensibilidad de precios y fue el que mejor funcionó. Y dos, que el objetivo de Adopta un Abuelo es democratizar el acceso a las personas mayores y la sabiduría. Entonces, al final, nosotros vemos que 9 euros es como la cuota que pagas en Netflix. Es un importe que se puede permitir todo el mundo, o sea, al final está en tu preferencia de compra, o sea, básicamente.
Vamos, básicamente esos son los principales motivos y porque hay que seguir creciendo para que dentro de 60 años pues haya 2 voluntarios que nos adopten a ti y a mí, Pablo. Bueno, pues esperemos que nos adopten. Muchísimas gracias por tu transparencia, porque recordemos que es uno de los principales elementos fundamentales de cualquier comunicación, ya no solamente de crisis, pero en comunicación de crisis justamente más. Nos ha llegado, por ejemplo, otra pregunta también, este caso de Alfredo, en el que nos pregunta un ejemplo concreto de preparación de un discurso en crisis. Y voy a yo añadir una coletilla a la pregunta de Alfredo y te voy a decir, ¿cómo te preparas, por ejemplo, el discurso para que el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Andalucía, como os comentabas en este caso, quieran adquirir minutos en compañía? ¿Cómo te lo preparaste, por ejemplo? Pues tío, sinceramente, o sea, bueno, es que tú me conoces ya mucho, Pablo, o sea, cero preparación, o sea, fue todo, o sea, fue realmente toda improvisación, es verdad que llevamos ya mucho tiempo trabajando con un montón de empresas e instituciones, con lo cual, oye, pues el track record que tenemos como entidad y como emprendimiento social, pues es muy, muy grande, o sea, por tema de premios de prensa y los resultados también que hablan por sí mismos. Pero, o sea, básicamente, ahora mismo está todo tan tensionado, o sea, están los nervios a flor de piel, que básicamente cuando ya tienes ese track record y haces una llamada y dices, oye, mira, que tenemos esta solución, hay que implementarla. Estupendo, mañana reunión en el ayuntamiento. Y vas allí y le dices, esto hay que hacerlo así, así, pues nos parece estupendo. ¿Cuánto tardas? En 7 días lo tenemos montado. Y en 7 días estaban ya anunciándolo en la Junta de Gobierno. Vale, Alberto, he visto como, bueno, estamos escuchando todos cómo has soltado de repente alguna frase de estas y nos han preguntado directamente, Juan nos ha preguntado si tienes alguna frase predilecta para motivar y hacer piña no solo a todo tu equipo, sino también a todos los embajadores que están en España con Adopta un Abuelo, y si en el momento de la comunicación de cuando hemos tenido esta crisis, si has ido utilizando la misma, si has implementado otra, etcétera. La verdad que no he implementado otra durante la crisis. Yo tengo, de hecho, es una frase que tenemos puesta en la oficina y es que, bueno, tuve la oportunidad de ser fellow del Departamento de Estado de Estados Unidos y, bueno, me dieron una beca, me fui a Denver y a Washington y allí hice una exposición en la que primero nos evaluaban y luego teníamos que presentar a ver quién ganaba el pitch competition, ¿no? Que luego, por cierto, lo gané. Y me acuerdo que uno de los, o sea, era un jurado, pues no sé, imagínate, de 10 personas, 10 inversores americanos, mentores, y me dijeron literalmente, dicen que sepas, Alberto, que esto es muy bonito, pero que tu empresa jamás va a funcionar en los Estados Unidos de América. Y dije yo, pues eso será lo que tú pienses, porque yo pienso otra cosa. Así que en 2-3 días montamos un experimento y fui el primer fellow en 10 años que consiguió un cliente real en Estados Unidos. Les volví a hacer la presentación, les expuse, pues he hecho este vídeo, lo he lanzado, he llamado a mi equipo en Madrid, se ha llamado a 25 personas y de hecho a la tercera llamada tuvimos una señora que se llama Margarita Restrepo, que siempre me acordaré, que pagó $25 por participar en Adopta un Abuelo. Entonces yo lo que les dije ahí es que mi pasión es mucho más grande que cualquier no. Así que nada, al final cuando tu pasión supera cualquier no, pues vas a tener siempre un rumbo súper fijo, una identidad que sabe quién eres, hacia dónde vas y con eso eres imparable. A mí me gustaría invitaros a todos los que estáis asistiendo a este webinar que si queréis preguntarle cualquier cosa a Alberto, lo escribáis en el chat y yo se lo transmito, ¿vale? Para que no sea un cacao de voces, pero escribís sin un problema todas las preguntas. Aquí no hay censura, entonces las contestamos. Alberto, nos estabas comentando ahora tu experiencia de Estados Unidos. En Estados Unidos y en Europa, aunque son países occidentales, se trabaja de forma muy diferente y a la hora de comunicar, pues en Estados Unidos prefieren enviar primero el mensaje y luego justificarlo. En España es un poquito diferente. Nos ha preguntado por aquí Elena, ¿qué es mejor en el meeting que tú tuviste de crisis con todo tu equipo? ¿Qué es mejor? ¿Decir primero cuál es el gran problema que existe y luego la solución? ¿Anticipar primero la solución? A ver,
ver, o sea, yo por cómo funciona mi mente, ¿vale? O sea, que es como bastante estructurada, ¿vale? O sea, yo siempre pondría el problema ante todo, porque al final es lo primero que va a empatizar la persona, ¿no? Oye, tenemos este problema, tenemos esta solución u otra, o vamos a debatir qué solución le damos, ¿no? Pero al final, si no expones el problema, o si dices directamente la solución, no estás explicando bien el problema y seguramente haya gente con una visión diferente a la tuya, con otra sensibilidad que seguramente pueda aportar un punto de vista diferente. ¿Es posible que haya alguna persona fallecida entre los abuelos que estaban en el voluntariado en el programa? Y nos pregunta cómo habéis gestionado esto, si tenéis profesionales de la psicología encargados de ayudar a ese voluntario que, claro, su abuelo o su abuela pues ha fallecido. No os puedo hablar de cifras porque además o sea, los grupos residenciales están absolutamente desbordados, pero lógicamente, o sea, todos con los que trabajamos, todos, absolutamente todos, han tenido desgraciadamente muchos fallecidos porque las personas mayores son el grupo más vulnerable y luego en las residencias lógicamente hay una hiperconcentración de personas mayores y son centros, uno, que no son hospitales, o sea, allí no se va a curar a las personas mayores, allí se les cuida, pero no se les cura. Y luego los profesionales que hay en los centros no son sanitarios, son auxiliares, con lo cual al final pues es como la mezcla perfecta para que ocurra algo muy, muy malo. ¿Se ha comunicado? Sí, o sea, generalmente nosotros siempre tenemos una primera llamada, ¿vale?, en la que se comunica. Es verdad que son fallecimientos comprensibles porque al final muchos de ellos pues es por un tema de longevidad que dentro de nuestra estructura mental es algo que entra. Y luego nosotros siempre enviamos una carta de agradecimiento a ese voluntario y animándole a que siga participando en Adopta un Abuelo. Nos pregunta también Ángela que si en este tiempo de crisis, de confinamiento, habéis notado si ha habido un repunte de la solidaridad joven y si tenéis más demanda para participar en el programa. Absolutamente, ha sido una barbaridad, o sea, es una barbaridad la cantidad de solicitudes que hemos recibido. Y luego también lo que hemos estado ideando son diferentes fórmulas para maximizar el alcance para llegar a las personas mayores, porque lógicamente nosotros trabajamos a través de los centros, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos cantidad, muchísimas personas mayores, pero cuando una persona mayor está en su domicilio, no es nada tequi, únicamente ve la tele. De hecho, las personas mayores es el colectivo de españoles que más ve la televisión en horas por día, ¿no? Brutas. Pues nos hemos roto la cabeza para saber cómo llegar a ellos. De hecho, hemos hecho un esfuerzo inmenso para salir en absolutamente todos los medios de comunicación y principalmente en tele o radio, que es lo que ven, y luego a través del número de teléfono pues ya les hemos cogido los datos a las personas mayores. Pero sí, ha habido un repunte muy, muy grande de la solidaridad. Aquí es donde yo, Pablo, pienso si esto es un repunte y se nos va a olvidar o si va a llegar para quedarse, porque al final a mí me gusta mucho Bauman cuando habla de la sociedad líquida, ¿no? Pues el COVID también puede ser algo líquido, que ahora lo estamos pasando muy mal y dentro de poco se nos olvide y volvamos a llenar las terrazas y las personas mayores, pues bueno, sea un colectivo invisible porque no están en internet y no tienen mucha voz, ¿no? Ya veremos. Yo espero que más que la solidaridad, que para mí se vive, esto es una opinión muy personal, o sea, yo todo lo que os cuento son opiniones personales, la solidaridad para mí está bien, es necesaria, sobre todo en momentos puntuales como el que estamos viviendo, pero las sociedades de verdad no se construyen con solidaridad, se construyen con compromiso y siempre pensando a largo plazo. Entonces yo espero que esto creo que es una muy buena oportunidad para sembrar la semilla del compromiso. Acabas de citar a Bauman y por lo tanto deduzco que has leído el libro de la sociedad líquida y nos pregunta por aquí María si nos podrías recomendar una película, un libro sobre el tema de cómo gestionar, por ejemplo, estas crisis, comunicación, o algún libro, película que te haya servido a ti, por ejemplo, para hablar con tus accionistas. En el sentido de, por un lado, todos intuimos o sabemos que tendrás un pitch ante accionistas o futuros accionistas para vender el proyecto, pero has tenido que prepararte algún pitch para comunicar a los accionistas esta crisis y a ver si te has basado, nos pregunta María, en algún libro o película.
Madre mía, María, me has pillado en blanco. O sea, yo si quieres, o sea, sin lugar a dudas, te lo voy a buscar, ¿vale? Porque además yo tengo perfil en Film Affinity y yo me voy guardando todas las pelis que voy viendo ahí en plan un poco friki y puntuándolas para que no se me olvide. Y libro, me voy a levantar porque tengo aquí la biblioteca. Aquí lo tengo. O sea, para mí es un libro súper típico, pero o sea, a mí me parece la Biblia. O sea, la Biblia, de verdad. O sea, es que puede parecer hasta de autoayuda, pero para mí es cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que de hecho, bueno, Warren Buffett, que lo conocéis todos, súper mega inversor, que estudió en Wharton, o sea, estudió en un montón de sitios. Únicamente en su despacho tiene el título del curso que hizo con Dale Carnegie, porque Warren Buffett era súper tímido y Dale Carnegie le ayudó a hablar en público. Es el único título que tiene en su despacho Warren Buffett. Y este es un libro, es que de hecho estoy por leérmelo otra vez, Pablo, porque es este típico libro que te lo tienes que leer cada cierto tiempo porque es una obra maestra. ¿Cuál es el éxito que tenéis a nivel comunicativo ante los medios? Nos pregunta directamente. Hombre, yo creo que es un discurso muy, muy fresco y luego también un discurso muy transparente. O sea, también es un discurso muy inclusivo en el sentido, o sea, que no solo se trata de incluir socialmente a las personas mayores, sino también a un montón de jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que parte del éxito de Adopta un Abuelo, o sea, sin lugar a dudas, ha sido la frescura que hemos tenido en la comunicación. O sea, sin ninguna duda. Y luego, como dejar las ideas muy claras. O sea, por ejemplo, nosotros siempre decimos que los mayores molan, los mayores más que Google, los mayores son una Wikipedia andante. Pues siempre hacer ese tipo de símiles son mensajes que calan mucho, pero sobre todo la parte de rendir tributo a la figura del mayor. Pero bueno, eso son cosas que también es que están en el ADN de Adopta un Abuelo, con lo cual es que ha sido muy fácil comunicarlo, pero sobre todo, y esto, bueno, Pablo, que no sé si lo sabéis, pero ha sido profesor mío, bueno, y sigue siendo, me acuerdo que una vez le pregunté, pero Pablo, ¿y cómo es la comunicación perfecta? Y él me dijo, la comunicación perfecta es como si se lo contaras a un amigo estando de cañas. Pues eso es lo que intentamos, o sea, ir a un plató, ir a cualquier medio de comunicación, es verdad que depende de dónde vayas, pues puedes utilizar un tono un poco más serio o un poco más dinámico, lógicamente, pero sobre todo es contarlo como si estuviéramos de cañas. Ese es el discurso que verdaderamente cala y siempre, siempre fundamental, hablar desde el corazón, desde lo más profundo. Un fracaso o que no te fuera bien y que ha sido una lección aprendida que, por ejemplo, has interiorizado ahora. Que, por ejemplo, si no hubieras vivido esa anécdota, por así decirlo, no hubierais reaccionado igual también desde Adopta un Abuelo con Minutos en Compañía. Es un camino, ¿vale? O sea, es un camino continuo en el que vas aprendiendo. O sea, y al final yo llevo 3 años ya emprendiendo a tiempo completo. O sea, tengo la sensación como de haber acumulado mucho conocimiento en 3 años y me han dicho, tío, tienes una semana para reflotar la empresa, no despedir a nadie, seguir generando ingresos, seguir teniendo el impacto social que tenemos, que al final es el ADN de Adopta un Abuelo. Pues ha sido aplicar en 7 días lo que he aprendido en 3 años. Entonces, hemos hecho procedimiento, o sea, disciplina en el procedimiento, y luego lo que yo me he dado cuenta es que toda la parte de marca personal, de haber conseguido objetivos, de haber comunicado bien durante ese tiempo, nos ha servido para que las empresas directamente nos hayan dicho que sí. Es decir, cuando pasó esto y propusimos la actividad, dijimos, vale, estupendo, o sea, esto mola, pero joder, esto tiene unos costes también altos. Levanté el teléfono, Banco Santander, Iberdrola, Repsol, Fundación Telefónica, KPMG, Innocent Drinks, Fundación Open Value. O sea, todas les dije tickets de entre 5, 10, 15.000 euros y todas dijeron, por supuesto, Alberto, vamos contigo a todo. Claro, si yo, por ejemplo, no hubiera levantado rondas previamente, no hubiera tenido la confianza de decir, no, mira, es que para participar mínimo 10.000, tío, lo necesitamos. O no habría sabido gestionar los tiempos como para, pues oye, te envío el convenio, te envío la propuesta, hablo con este, hablo con el otro. Todo eso son cosas que
que se aprenden durante el camino y luego, sobre todo, poner foco en los resultados que quieres y que tiene que ser muy rápido. Y una de las cosas, por ejemplo, que sí que me di yo cuenta es determinar muy bien las funciones y tareas de tu equipo. Porque al final, cuando tú le dices a tu equipo lo que tiene que hacer exactamente y qué te tiene que reportar y le pones un objetivo cuantitativo, entonces, joder, pues las cosas fluyen y van bien. Nos comentan por aquí que se está escuchando que el confinamiento de los mayores, aunque el del resto de la sociedad sea antes, mínimo va a ser hasta diciembre. Teniendo en cuenta que uno de los principios fundamentales de cualquier comunicación en la crisis es la prevención y la planificación de posibles escenarios, nos pregunta Ángela si habéis planeado algún escenario dado a esto, si vais a reconvertir el servicio o, como habías dicho antes, si se queda si se va a quedar ya para siempre. El servicio se va a reconvertir absolutamente. O sea, eso lo tengo claro que en los próximos meses. De hecho, yo hablaba hace poco con un directivo de residencias, uno de los principales grupos del país, bueno, y de Europa. Y le decía, es que esto va a cambiar la manera en que se van a relacionar las residencias, va a cambiar la manera que vamos a vivir, va a cambiar la manera de ver a los diferentes colectivos. Y Adopta un Abuelo, lógicamente, va a cambiar, o sea, completamente. Si quieres cambiar el mundo, que sepas que vas a tener detractores, ¿vale? Pero eso no te pueden hacer parar. Y, lógicamente, pues hay personas o entidades o quien sea que, lógicamente, van a pensar mal. Es normal, pero bueno, o sea, yo es que estoy tranquilo. O sea, llevo desde 2014 en Adopta un Abuelo, en 2016 dejo mi empleo, vendo el coche, el iPad, la tele, pido un préstamo personal. Llevamos 3 años nada más que creciendo y súper ilusionados. Bueno, si hay gente que lo quiere pensar, pues es totalmente lícito. Vivimos en democracia. ¿Tienes que estar listo para ese tipo de pensamientos negativos? Sí, pero bueno, eso no te puede parar, lógicamente. El otro día subimos desde Usa la Palabra la teoría del círculo dorado, que creo que he comentado contigo por teléfono cuando planeábamos este webinar, en la que en la teoría del círculo dorado nos dice que una empresa no tiene que vender el qué, ¿no? El producto, sino tiene que vender el para qué, el how, ¿no? Por así decirlo, de por qué compran en Apple, no por un ordenador o un móvil, porque hay otras marcas que lo hacen, sino por la concepción de la empresa, ¿no? Entonces, te pregunto, Alberto, si igual uno de los secretos para tener una comunicación de crisis exitosa es que tu empresa ya desde la creación esté basado en el para qué y no en el qué vendes o qué das. O sea, absolutamente. O sea, es que al final las empresas no venden productos. O sea, lo que te están vendiendo es un mensaje, ¿vale? O sea, yo de hecho en Adopta un Abuelo gran parte del tiempo que dedico actualmente es a toda la parte de comunicación, qué imágenes se ponen, qué palabras utilizamos, qué mensajes queremos lanzar, cuál es el call to action para esa persona y totalmente, o sea, nosotros no estamos vendiendo que seamos una app o no estamos vendiendo, o sea, nosotros vendemos algo mucho más trascendente que es la experiencia que va a tener ese usuario con nosotros y luego ya, bueno, hay otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, hay que vender el para qué y en el momento en el que tú sabes venderlo y sabes comunicarlo, o sea, es que me da igual vender jarras de cerámica, ordenadores o viajes a Indonesia, es que te da igual, porque al final o sea, yo lo que he aprendido es que el cerebro humano funciona de la misma manera a la hora de comprar o experimentar. Repíteme, o sea, si tuviera que dar un último mensaje para que las personas que nos están escuchando, cuando se enfrenten a una crisis en un proyecto, en su empresa o pues en su vida, no quería decir, pero porque lo centramos en el mundo empresarial, ¿qué les recomendarías tú, además de todo lo que nos has contado, qué les recomendarías tú para hacer que ese mensaje, como nos cuentas, sea fresco, conecte con el público y sobre todo el público se lo crea? O sea, yo creo que va en la parte de mi pasión es más grande que cualquier no. O sea, yo creo que al final el éxito en la vida, ¿vale? O sea, es como dedicarte a aquello que te apasiona. Entonces, o sea, yo cuando mentorizo a emprendedores,
vienen con ideas, vienen con el business plan, vienen con el deck, pero de verdad eso es que no vale para nada. O sea, para mí lo más importante es hacer un ejercicio de autorreflexión, ¿vale? Entonces, en el momento en el que tú conoces quién eres y por qué lo haces, de verdad es que eres imparable. O sea, es que da igual las flechas que te vayan a enviar. O sea, lo más importante es tener ese autoconocimiento de ti mismo, saber por qué y para qué, y cuando lo tienes, de verdad, es que eres indestructible. O sea, de verdad, es que da igual quién venga por delante, es que tú estás por encima de todas las cosas malas que vayan a ocurrir. Es lo que te hace imparable. Así que nada, o sea, pues mi consejo, que seáis introspectivos, o sea, no tengáis miedo a preguntaros cosas complicadas, daos respuestas sinceras y en el momento en el que tengáis esas respuestas sinceras, el resto va a fluir siempre hablando desde el corazón. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Nos queda claro que para poder tener una buena comunicación de crisis, los cimientos tienen que estar construidos con pasión y sobre todo vender un porqué, no un qué. Y sobre todo nos queda claro también que hay que adaptarse de forma rápida y por tanto hay que estar preparado y sobre todo hay que correr en la misma dirección en la que corre el mundo para poder solucionar todas esas crisis. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este webinar y por supuesto, Alberto, muchísimas gracias a ti por participar. Nada, bueno, o sea, gracias a todos. Yo espero que os haya servido este ratito. O sea, encantado de compartirlos y gracias por haber estado. Si alguno tiene otra duda o yo que sé, o quiere compartir algo o está emprendiendo y tiene dudas y necesita que le eche un cable, pues yo feliz de ayudar porque al final también estoy donde estoy porque ha habido mucha gente que gratuitamente me ha dado su conocimiento, su experiencia y su cariño. Así que yo también me gusta devolverlo. Me tenéis en LinkedIn, ¿vale? Alberto Cabanes, o Pablo, pues os puede pasar mi email o lo que sea. Si tardo un poco en contestar es que estoy a tope, pero feliz, ¿vale? Así que gracias a todos y muchísimo ánimo. Bueno, pues muchísimo ánimo para todos y también para ti, Alberto. Muchísimas gracias por participar. El resto, si queréis, ya sabéis que hacemos un webinar cada semana, así que nos vemos la semana que viene. Y nada, no os queremos robar más tiempo porque ahora nos toca aplaudir a todas esas personas que están luchando mientras nosotros estamos en casa también luchando de forma diferente. Bueno, pues un abrazo a todo el mundo. Muchísimas gracias, Alberto. Igualmente, adiós.